Buen día, ¿cómo están? Continuamos con el estudio de los evangelios. Este es el tema 17, un hombre con espíritu inmundo. Dice la palabra en Marcos 1, del 21 al 24. Y entraron en Capernaum los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Bueno, este pasaje es muy impresionante y nos muestra la gloria y el poder de Jesús. Primeramente, tenemos que ver el detalle que se nos habla en plural y dice: y entraron en Capernaum. Probablemente hace referencia a Jesús y sus discípulos y otras personas que le podían seguir. Y hablando acerca de la sinagoga, sabemos que es el lugar donde los judíos se reunían fuera de la ciudad de Jerusalén para escuchar la palabra de Dios, solo en los días de reposo. Ellos iban a escuchar la palabra en la sinagoga. El resto del tiempo, la sinagoga tenía la función de ser un tribunal, pero en este momento, en el día del reposo, se puede considerar como lo que son los cultos, los días de hoy, los cultos generales, los días de hoy, como muchas personas asisten, como muchas personas están deseosas y muchas personas se congregan en ese día para escuchar la palabra del Señor. Y nos impresiona ver cómo dice la palabra que había en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo. No sabemos cuántas veces, cuánto tiempo estuvo ese hombre ahí en la sinagoga con un espíritu inmundo, como si nada pudiera pasar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién sabe cuántas veces el demonio había escuchado mensajes en ese lugar sin inmutarse, sin inquietarse? Pero cuando escuchó a Jesús no pudo soportarlo. Al diablo no le importa que la gente sea religiosa. Él tiene miedo de que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Y también podemos saber que el demonio reconoce que Jesús era humano en ese momento y sobre todo que era y es Dios por siempre. Cuando se refiere a Él como Jesús Nazareno, se refiere a Él como humano. Y cuando le dice el Santo de Dios que ha venido para destruirles, habla acerca del ungido de Dios, le habla como Cristo, como Dios y no solo como hombre. Entonces el demonio tenía buen conocimiento de quién era Jesús, por eso tenía un gran temor de él. Entonces empezó a gritar como un loco. Ellos reconocen quién es Jesús y le obedecen, aunque lo odien. Y seguimos leyendo los versículos del 25 al 26. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Podemos ver la gran autoridad de Jesús, que no tiene ni siquiera que hablar, que no tiene ni siquiera que luchar con ese demonio, simplemente le da una orden y él tiene que obedecer, porque está hablando con el mismo Jesús que fue profetizado que había de destruir los poderes del enemigo. Entonces también se nos da el detalle de cómo no tenemos por qué hablar con el enemigo, y ya lo vamos a ver en el próximo pasaje, pero se sabe
normalmente y ahora también en estos tiempos se ha visto que en la práctica de echar fuera demonios muchas veces las personas hablan supuestamente con los demonios y les preguntan su nombre, les preguntan cómo se llaman, de dónde vienen, por qué están en esa persona. Y esto no tiene nada que ver con la palabra. Jesús simplemente le ordena al demonio que salga y no le pregunta nada, porque no son seres confiables, son engañadores, así como su padre. Pero podemos preguntarnos a través de estos pasajes, ¿qué le dio autoridad a Jesús? Y hay una muy buena explicación de el hermano pastor Miguel Núñez. Podemos ver que la aprobación del Padre para esta tarea es una de las cosas que le da autoridad a Jesús, que su vida fue coherente con sus palabras. Jesús fue íntegro. Él no vivía una doble vida, no era como los fariseos. Cuando tenemos la aprobación de Dios, tenemos más deseo por conseguir el aplauso de Dios que el aplauso del hombre. Entonces no nos enfocamos en agradar a los hombres. Jesús tiene carácter y sabiduría, un carácter impresionante, porque su ternura atrajo a los niños, pero también su autoridad reprendió a los que eran falsos. Su compasión acercó a los más pecadores y su convicción atrajo a sus mártires, a sus discípulos. Entonces la personalidad y el carisma no son la fuente de su autoridad, es el carácter y la integridad de Jesús, así como su dominio de la palabra, como dice 2 Timoteo 5, presentarse a Dios como un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Jesús es un obrero más que aprobado por medio de su mensaje. Entonces las personas veían el estándar tan alto que predicaba Jesús en su vida y con su vida, y esto le da una gran autoridad. Y así como en los mensajes anteriores vimos como Pedro le dijo a Jesús cuando vio el milagro que Jesús hizo al traer los peces a la red, entonces él le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Él fue amedrentado por la santidad de Jesús. Cuanto más los demonios, que al estar cerca de él era como si les destruyera. Y continuamos leyendo los versículos del 27 al 28. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y aquí, respecto al contexto, sabemos que los judíos estaban familiarizados con la práctica del exorcismo, pero las personas que hacían esto lo hacían de formas extrañas y místicas para lograrlo. Supuestamente, porque muchas de estas prácticas eran un fraude, pero esto muestra el poder de las palabras de Jesús, así como cuando vino el centurión a pedirle que sanara a su siervo y le dijo a Jesús que solamente declare su palabra y que él sabía que su palabra podía sanarlo. Y este es el poder de la palabra de Jesús, este es el poder de la palabra de Dios, que el mismo infierno, que los mismos demonios, que el mismo diablo tiembla y tiene temor ante la autoridad de Dios. No hay quien
le resista, no hay quien se le oponga, no hay quien le diga a Dios qué está haciendo, como dice el libro de Job. Él es sobre todo y en todo. Amén. Y nos muestra este pasaje su autoridad aún sobre los demonios, aún sobre los espíritus inmundos. Y Él es el Dios que nosotros adoramos. Él es el Maestro que nosotros seguimos. Por eso no tenemos que tener temor al enemigo ni a sus planes, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y bueno, cada semana, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, da tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.